El 99% de la gente ahí afuera está obsesionada mirando si el precio de Bitcoin sube o baja $1,000 hoy. Pero mientras todos están distraídos con el casino cripto, Mastercard, la empresa de las tarjetas, acaba de encender el motor de lo que será el sistema financiero de la próxima década. Y adivinen quién está en el centro de la ecuación. Ripple. Lo que les voy a contar hoy no es una teoría conspirativa, no es especulación, es el fin del dinero tal como lo conocemos. Pero antes de volarle la cabeza con los detalles técnicos, dejen que les cuente cómo llegué a esto, porque fue casi por accidente. Hace un par de días estaba revisando mi último video y análisis sobre el mercado de crédito privado. Lo hice el fin de semana y me fue súper bien. Todos estaban muy interesados en saber un poquito más de este tema. Terminé compartiendo mis pensamientos sobre ese tema en un chat de WhatsApp de exalumnos de mi universidad, allá donde estudié ingeniería civil. Ya saben, debatiendo cómo está cambiando el panorama financiero. Sí, estudié ingeniería civil, aunque no me crean. Ahí me reconecté con dos amigas de la universidad que estaban súper interesadas en todo el tema. Me preguntaron muchas cosas. Empezamos a hablar de hacia dónde va el dinero institucional y de repente una de ellas suelta una bomba en el chat. Me dice, Bernie, todo eso está muy bien, pero ¿ya viste lo que acaba de anunciar Mastercard con su Crypto Partner Program? Pues había oído algo, pero no me había metido en detalle. Les confieso que me detuve todo lo que estaba haciendo. Corrí a investigar. Me leí los comunicados oficiales, crucé los datos con lo que está haciendo Ripple y me di cuenta de que estamos frente a un punto de no retorno. Así que prepárense un café porque en los próximos minutos vamos a desarmar cómo Mastercard, Ripple y Gemini acaban de crear la infraestructura que va a mover los hilos de tus finanzas. Hoy vamos a ver, uno, qué es exactamente este programa de Mastercard y por qué aplasta a la banca tradicional. 2. Cómo Ripple y XRP Ledger van a solucionar el problema de los $800 mil millones en remesas. Y 3. Quédense hasta el final porque les voy a mostrar cómo la tarjeta de Gemini es el caballo de Troya que ya está poniendo cripto en tus manos. Durante años nos vendieron la narrativa de que cripto iba a destruir a los bancos y a las tarjetas de crédito. Bueno, spoiler alert. Los gigantes no se dejan destruir, evolucionan. Mastercard procesa más de $9 billones. Sí, billones, con B larga. Todo eso en un año. Y se dieron cuenta de algo fundamental. La tecnología blockchain ya no es un experimento de laboratorio. Es una necesidad de supervivencia. El programa Mastercard Crypto Partner Program, como lo llaman, o traduzcámoslo al español, sería el programa de aliados cripto de Mastercard. No es un cursito de innovación, es un ejército. Han reunido a más de 85 líderes de la industria, empresas gigantescas, proveedores de pagos, empresas criptonativas, instituciones financieras y, por supuesto, Ripple está ahí. ¿Cuál es el objetivo? Integrar la velocidad de los activos digitales directamente en los rieles de pago que tú y yo usamos todos los días. Mastercard lo dice textualmente en su anuncio. Los activos digitales están entrando en una nueva fase. Lo que antes corría en paralelo al sistema financiero tradicional, ahora se está aplicando para resolver problemas reales, detrás de escena. Grábense esa frase, detrás de escena. Porque la verdadera adopción masiva ocurrirá cuando uses cripto sin siquiera saber qué estás usando cripto. Todos mis amigos de la oficina me dirán, oigan, pero ¿cómo así que estoy usando cripto? Sí. Están usando blockchain. Hoy en día lo estamos usando en el mundo real. Hoy en día en Colombia con Breve. Hoy en día en Brasil con Pix. Sí, señores. Y aquí es donde la teoría se convierte en la realidad. Hablemos de uno de los robos legalizados más grandes del planeta. Las remesas transfronterizas. Imagínate a un trabajador latino en Estados Unidos enviando dinero a su familia en Bogotá, México o Buenos Aires. Hoy en día ese dinero pasa por un banco corresponsal, luego por otro banco, una cámara de compensación y tal vez termine llegando a Western Union. El resultado, tarda 3 a 5 días y en América Latina te cobran en promedio un 5.8% en comisiones. A veces hasta más por el tipo de cambio abusivo. Es lento, caro y muy obsoleto. Mastercard sabe que este modelo está muerto y por eso trajeron a Ripple a la mesa. Dentro de este ecosistema de 85 gigantes, Ripple no es un jugador más, es la autopista de liquidez. Usando el XRP Ledger y activos como el XRP como puente de liquidez neutral, el dinero no necesita saltar de banco en banco. Fíjense cómo se cierra todo el círculo. El problema de enviar dinero con cripto siempre fue la última milla.
Si yo te envío XRP a Colombia, tú no puedes ir a comprar pan con XRP a la panadería de la esquina. Tenías que mandarlo a un exchange, venderlo, pasarlo a tu cuenta bancaria y rezar para que el banco no te bloquee, porque no les gustan las cripto. Eso es lo que dicen, por lo menos, ¿no? Aquí entra la magia de Mastercard. Ripple proporciona la infraestructura back-end para que el dinero viaje de país a país en 3 segundos, a costo casi cero. Ya no son 3 días. Y Mastercard proporciona la red de comerciantes. El familiar recibe el dinero instantáneamente y lo gasta con una tarjeta Mastercard en su moneda local. La fricción termina desapareciendo. Y ojo, porque Brad Garlinghouse, que es el CEO de Ripple, y su equipo llevan años preparándose para esto. Con adquisiciones como G-Treasury, liderada por Renéat Baryk, Ripple ya está atacando la liquidez corporativa. Pero para nosotros los mortales, el arma secreta ya este año no es solo XRP. Ahora se suma RLUSD, es la moneda estable de Ripple. Llegamos a la pieza del rompecabezas que muchos ignoran. ¿Recuerdan que les dije que se quedaran hasta el final? Bueno, aquí está la prueba de que ya todo esto está funcionando. Gemini, que es el gigante exchange de los gemelos Winklevoss, tiene una tarjeta de crédito en alianza con Mastercard. ¿Se acuerdan quiénes son estos? Sí, los mismos de Facebook, lo que hoy en día es Meta. Mastercard, Ripple y Gemini ya anunciaron que están aprobando usar el RLUSD, que es la stablecoin de Ripple, respaldada 1 a 1 por dólares para liquidar las transacciones de esta tarjeta de crédito. Esto es masivo. Cuando pagas la cuenta del restaurante con tu tarjeta Gemini en el backend, Mastercard está usando el XRP Ledger y el RLUSD para liquidar ese pago con el comercio, saltándose el obsoleto sistema de procesamiento por lotes que tarda días. Pero espera, hay mucho más. Gemini acaba de lanzar beneficios donde te devuelven hasta un 4% de tus compras diarias directamente pagadas en XRP. Piensen en eso. Mastercard procesando los pagos, Ripple liquidándolos en segundos con RLUSD y tú recibiendo recompensas en XRP mientras compras gasolina. Sí. O puedes irte a comprar un pan y te devuelven tus XRP. Señores, esto no es un piloto en un laboratorio, es adopción real. La tarjeta de Gemini ya lleva buen tiempo. Incluso si se devuelven a mi canal el año pasado, ahí ya estaba empezando a hablar de ellos. Todo lo que les acabo de contar empezó por un mensaje casual en un chat de WhatsApp con mis amigas de la universidad, pero me demostró algo. El mundo corporativo tradicional, la plata inteligente, el smart money, ya está integrando esta tecnología. Ya no están peleando contra blockchain, lo están empaquetando en plásticos de Mastercard para que tu abuela lo pueda usar sin saber qué es un hash o una wallet. No le interesa saber qué es eso, pero utiliza a XRP seguramente. Ahora, les pregunto a ustedes, la comunidad de CryptoBernie, que viendo cómo Mastercard está posicionando a Ripple y a Gemini para dominar los pagos globales, ¿creen que esto disparará el valor y la utilidad de XRP a corto plazo? ¿O creen que los bancos tradicionales van a intentar frenarlo con regulaciones de última hora? Déjenmelo saber en los comentarios. Los voy a estar leyendo y respondiendo todos. Si esta información te voló la cabeza, tanto como a mí cuando recibí ese mensaje en mi celular, revienta el botón de like, suscríbete al canal si aún no lo estás hecho y comparte este video con ese amigo que todavía cree que cripto es solo especulación. Soy CryptoBernie y